Vamos a ir con esta línea de píldora tipo producción musical y después vamos a arrancar de vuelta en otros insights que me parecen súper interesantes dentro y fuera de la producción musical, dentro y fuera de la vida del productor y del creativo y del creador de contenido. Y la creadora de contenido también. Creo que arranquemos con algo simple dentro de la producción musical, ¿sí? Creo que esta es una de las 3 herramientas más importantes, como que las presentan así. Las 3 herramientas más importantes de la producción musical. Y tenés la ecualización, tenés la compresión y después tenés una de todas. Tenés la reverb, el delay, tenés el mastering, tenés la limitación, tenés la automatización, tenés la saturación, tenés una tonelada de cosas. Hoy vamos a ver de la ecualización. Hoy vamos a hablar, de la ecualización. Y vamos a hablar específicamente de lo primero que tenés que hacer vos cuando arrancás con un ecualizador, ¿sí? Y es que la gente a veces no entiende cuál es la herramienta que hace qué cosa dentro de la música. Entonces cree que la ecualización es la herramienta que, ecualiza, ¿sí? La ecualización es la herramienta que le sube los brillos, que le baja los graves, y cosas ponen como acciones que haces con un ecualizador, ¿no? Pero ¿para qué sirve un ecualizador? Un ecualizador sirve para darle forma al sonido y que esta forma nueva que tiene sea mucho más fit, ¿sí? Voy a usar esa palabra, sea mucho más de encaje, sea mucho más homogénea, sea mucho más adecuada para lo que necesita la canción. Y estamos hablando de una voz o de un sonido. Si la voz necesita X ecualización, le vamos a dar X ecualización, no Y, ¿sí? No una ecualización Y, ¿sí? Cuando digo X y Y me refiero a formas de ecualizar, técnicas de ecualización o presets o lo que sea, ¿sí? O la actitud que tomás enfrente del ecualizador, ¿sí? Entonces tenés que enfocarte en que la ecualización que necesitas es la que te brinda el resultado que estás buscando, nada más. Vamos a hablar de 3 técnicas a la hora de usar un EQ que están muy buenas. La primera es usar filtros de corte alto y bajo, ¿sí? Filtros de agudos y filtros de graves, de corte de agudos y corte de graves. Creo que es importantísimo tomar el ecualizador como la herramienta que le da forma al sonido, ¿sí? No el que hace X o Y, ¿sí? Sino que le da forma al sonido. Y esa forma es la forma adecuada que necesita para mejorar el sonido individual y la relación de ese sonido con el contexto. Entonces tenemos una doble relación, ¿sí? Es un concepto relacional. Todo dentro del arte es un concepto relacional, ¿sí? Es más, incluso la gente se dirige a otras personas con conceptos relacionales, ¿sí? Haceme un café. Significa una serie de cosas que necesitan ser construidas, ¿sí? Que necesitan ser prefabricadas, incluso antes algunas, ¿sí? Para que el café esté hecho, ¿sí? Haceme un café incluso en un contexto amoroso significa dame un café que me dé gusto, ¿sí? Y dependiendo del contexto, no hablo de lo que uno tiene que interpretar por arriba de lo que le dicen, no, estoy hablando de que todos los conceptos son relacionales. Si uno habla de X, está hablando de Y, ¿sí? Entonces, volviendo a la X y a la Y, retrocediendo de la X de la Y, la ecualización con filtros de corte funciona mucho mejor que sin filtros de corte. Porque los filtros de corte nos ayudan a limpiar la basura que sobresale, ¿sí? Digital o analógica de nuestro sonido, de nuestra grabación. Recordando que el micrófono no toma solamente la voz, sino que toma todo el contexto más la voz, como por ejemplo este micrófono. No toma solamente mi voz, sino que también el contexto, y por lo tanto si lo alejo va a tomar más el contexto que si lo acerco y toma más mi voz. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay que fijarse qué tipo de ecualización queremos hacer. Y vamos a dividirla en 2, ¿sí? Porque no me gusta tanto esto de construir la ecualización,
Vamos a dividirla en dos. La primera es que vamos a hacer ecualización agresiva o vamos a hacer ecualización musical, ¿sí? La ecualización agresiva es la ecualización que interviene indiscretamente con el sonido, ¿sí? Lo dije bien, indiscretamente con el sonido. O sea, es una ecualización que cambia para siempre la forma en la que el sonido suena, lo transforma, ¿sí? Cuando digo para siempre, trato de decir en grandes dimensiones cambia lo que el sonido es, ¿sí? Ya no es lo que era antes, después de la ecualización. Y la ecualización musical es una ecualización como una pinceleada, ¿sí? Es una ecualización que le da una capa, que le da quizá pegamento, no pegamento sonoro de dinámica, sino que le da una forma más homogénea, ¿sí? Una especie de brillo, de contorno al sonido, lo contornea la ecualización musical de forma tal que el sonido se ve más estilizado, ¿sí? Más estético en algunos casos, ¿sí? Y la ecualización más invasiva, ¿sí? Que es de la que hablábamos recién, pues le da un carácter más provocativo al sonido. Y vamos a necesitar diferentes cantidades de esas dos ecualizaciones a lo largo del acto de ecualizar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que necesita este sonido? Que yo sea agresivo con él, que me funcione ese carácter, que aparezca ese carácter duro del sonido, ese carácter suave del sonido, ¿sí? O necesita un contorno sonoro, necesita una forma nueva, relajada, medio acuática, ¿sí? Usen palabras medio extrañas, pero usen palabras que ustedes conozcan cómo suenan, ¿sí? Cuando hablo de la ecualización musical, hablo de un tipo de ecualización que es más relajada, con curvas más abiertas, no tan pronunciadas. También tiene filtros, puede tener filtros o no tener filtros, pero es ecualización musical, ¿sí? Entonces los filtros de corte serían menos pronunciados, ¿sí? Serían como más relajados los cortes, más relajadas las curvas de sustracción y de adición, ¿sí? Y ahí es donde saltamos al otro tipo de ecualización, sustractiva y aditiva, ¿sí? Dijimos musical o invasiva o agresiva, o sustractiva versus aditiva, ¿sí? Sustractiva es quitar y aditiva es añadir, ¿sí? Y quiero decirles cosas que son muy importantes. A la hora de añadir, cuando añadimos volumen en frecuencia. O sea, a una frecuencia le subimos el volumen y por ende el ecualizador entrega más volumen del que recibe. Por lo tanto, tenemos que nivelar la salida de volumen. Si quitamos, pues el ecualizador entrega menos volumen del que recibe y por lo tanto tenemos que nivelar la salida del volumen del ecualizador, ¿sí? Entonces, si estamos sustrayendo, lo más ideal sería añadir volumen en la salida. Y si estamos añadiendo, lo ideal sería quitar volumen en la salida. Entonces, enfoquémonos en tipos de sonidos que sirven, empezando por ahí. Tipos de sonidos que sirven. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un sonido que le tengo que dar 3 millones de vueltas con el ecualizador para que funcione, no es el sonido. No es el sonido. ¿Se entiende? Estoy empezando con un enfoque errado. ¿Por qué? Porque la ecualización es una herramienta. Una herramienta. La materia prima tiene que estar en buen estado antes de ecualizarla. O sea, la grabación tiene que estar en buen estado antes de ecualizarla. Tiene que estar en buen estado antes de meterle efectos. Tiene que ser lo que debería. ¿Y qué es lo que debería? Y bueno, tiene que tener carácter, tiene que tener dinámica, tiene que tener movimiento, tiene que tener forma. Yo puedo ecualizar y bla, 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 bla. Pero si el sonido no tiene las características que le hacen falta, pues probablemente esté solamente añadiendo cosas que no sirvan, ¿sí? Así que, nada, la ecualización es importante. No es tan importante como seleccionar un buen sonido antes de ecualizarlo. No es tan importante como ecualizar un sonido para que sea el sonido que necesito, ¿sí? Entonces, volviendo a esto del concepto transformacional con la EQ, tenemos diferentes tipos de ecualización ahí. La que es invasiva y transforma el sonido para cambiarlo. La que es musical y le da una pinceleada estética, ¿sí? La que es sustractiva o aditiva y lo que trata de buscar es un balance entre el largo frecuencial, entre el rango dinámico, entre el rango frecuencial del sonido, ¿sí?
Y hay dos tipos más de ecualización que son importantes para mí y es la digital y la analógica, la de emulación analógica. Siento que si no entendemos cómo funciona la emulación analógica de un ecualizador, entiendo que si no entendemos cómo funciona la emulación analógica de ecualizadores, no deberíamos usarlos. Entonces, usa ecualizadores de forma creativa como productor. Perfecto. Aprende las bases de la ecualización para que como técnico, para cuando empieces en la mezcla, no le erres. Porque no se trata de lo que vos sentís, se trata de lo que es importante que siente el oyente. Entonces, no le erres. Hay muchos bobos ecualizando de X manera porque así lo aprendieron y porque es su manera y no entienden qué joraca hace cada parámetro. Y lo peor de todo es que copian lo que hacen los demás creyendo entender y al final tienen 4 o 5 ecualizaciones en una cadena que la podés simplificar a un solo ecualizador que ni siquiera hace falta que haga tantos movimientos como todos los ecualizadores que tiene insertado. Entonces, menos es más y lo que más hay que hacer son los deberes. Lo que más hay que hacer es estudiar. Leete el manual del ecualizador, ya lo hablé en una píldora anterior. Trabajá con tu ecualizador de esa forma, la misma forma en la que andás en bicicleta y empezás a andar en bicicleta es la misma forma en la que aprendés a usar un ecualizador. Diferenciar y tener un objetivo claro, específico. No podés tomar un ecualizador y ecualizar como si. Tenés que ecualizar igual que. No es como si, es igual que o parecido a. Y de esa forma empezás a ecualizar, porque de esa forma tenés referencias físicas, analógicas o digitales que puedas, que sean tangibles para tu oído. Tangibles para tu oído significa que las puedes diferenciar en tiempo real a la referencia con lo que vos estás ecualizando y por lo tanto empezás a ecualizar de manera estratégica, intentando llegar a un objetivo. Ahora, ¿cuál es tu objetivo cuando ecualizás? Eso está muy bueno. Tu objetivo cuando ecualizás no es mejorar un sonido, ¿sí? Tu objetivo cuando ecualizás es mejorar la sensación percibida de ese sonido. No tiene nada que ver con el sonido en sí. Es la sensación percibida de ese sonido. Entonces, cuando hablo de la sensación percibida, no quiero decir que implementes técnicas avanzadas de psicoacústica a la hora de ecualizar. Que eso se puede hacer y queda genial y las personas más avanzadas las hacemos. Me refiero a que cuando un sonido tiene que quedar bien, queda bien en relación al contexto. Está muy relacionado con como la píldora esta en la que hablamos del impacto de un kick y hablamos del cachetazo versus un montón de gente aplaudiendo. No se escucha, ¿sí? Hablamos del grito versus un montón de gente en un show. Si gritamos en la mitad de un show, probablemente no se note. Si gritamos en la mitad de la noche en una casa tranquila, probablemente se note un montón, ¿sí? Entonces, fíjate dónde joraca es que llevas tu sonido. Busca una referencia sonora para llevarlo a un sonido que suene tal y como ese sonido que tenés de referencia y empezá a ecualizar buscando eso, ¿sí? Incluso el mismo ecualizador te va a mostrar la visual en qué te equivocas y qué te falta, ¿sí? Hay algunas técnicas como Match EQ que te ayudan a alcanzar rápidos objetivos como esos, ¿sí? Las vemos y las profundizamos dentro de las consultorías y creo que estaría muy, muy bueno que te lleves una píldora de esto y por eso lo hago. Cuando digo le doy forma al sonido, me estoy refiriendo a que el sonido y la relación que tiene con su contexto se transforma. No me estoy refiriendo a que cambio el sonido rotundamente, ¿sí? Entonces, la forma en la que percibo el sonido es lo que cambia. Quizá el sonido no cambie tanto. Quizá la ecualización no tenga un papel tan agresivo, ¿sí? Hay gente que depende mucho de la ecualización, hay gente que no depende mucho de la ecualización. Y cuando digo depende es por usanza. No es que ellos dependen de la ecualización y necesitan usar la ecualización, sino que ellos prefieren usar más la ecualización, ¿sí? Pero ahora te digo, dentro de la producción, la mezcla del mastering, la ecualización no es la mamá de los pollitos, ¿sí? Ni siquiera la compresión, ni siquiera es la saturación. Es otra cosa la mamá de los pollitos, ¿sí? Quizá es un conjunto entre la automatización, el carácter, el nivel de detalle, la relación entre los demás elementos, ¿sí?
no tiene nada que ver con una técnica específica, la mamá de los pollitos. La mamá de los pollitos me refiero como a la técnica suprema, ¿sí? La técnica suprema es el detalle, ¿sí? Es el detalle en el oído, en la percepción psicoacústica, ¿sí? Y creo que las personas que no oyen, porque están acostumbradísimas a usar patrones planos a la hora de trabajar, a la hora de pensar, a la hora de escuchar, tienen ese problema, de que creen que una herramienta les va a solucionar el problema. No es así, nunca fue así. En ningún nicho es así, en ningún nicho artístico, creativo, inclusive nichos más técnicos, una sola herramienta no te ayuda. Vos podés ser un crack con el martillo, y si no sabes usar un taladro, quizás seas Pedro Picapiedra, pero no te sirve, ¿me entendés? Estás en un mundo donde tenés que facilitarte el uso de las diferentes herramientas, entender el porqué de los básicos, básicos, son un montón de básicos. El ABC se le dice ABC porque no es solamente una herramienta, aprendés los básicos, ¿sí? Entonces, no creas que la ecualización o cualquiera de las herramientas que nombremos en estas píldoras es la mamá de los pollitos. Voy a decir que, como último detalle, me gustaría dejarte frecuencias y una tabla de frecuencias, así que la vas a ver ahí en un link abajo de la bio. Nada más, una tabla para que tengas en cuenta frecuencias que podrían serte de ayuda o frecuencias que podrían estar arruinando tu sonido. Que entre otras son frecuencias de enmascaramiento y o frecuencias nocivas para el oído o que son más sensibles nuestros oídos para escucharlas. Y por lo tanto, pues con poco volumen ya resuenan bastante y generan resonancias. Así que nada más. Entendé que el sonido tiene diferentes características, que vos lo que buscás con la ecualización es darle forma, una forma que cree una relación entre ese sonido y su contexto adecuada, ¿sí? Adecuada, tiene un nivel de detalle muy, muy, muy profundo. Así que nada más, te dejo ahí. Espero que hayas disfrutado la píldora. Un saludo, mi nombre es Aldo Bustelo y si estás interesado en la guía de ecualización o en entrar a la academia o en las asesorías, abajo está el link. Si no querés y no estás interesado en formaciones pagas y querés únicamente formaciones gratuitas, comenta este video. Si no comentás este video, no sé lo que te falta. No sé qué tipo de herramientas tenés, no sé cuáles son tus problemas. Así que haceme preguntas para que estos videos, estas píldoras, se vuelvan material resolutivo para vos.